Hola, hola. Estamos en la serie ¿Por qué las religiones que se han construido desde la figura de Jesús han trastabillado la universalidad de su mensaje? Estamos hablando de todas las religiones, es decir, lo que conocemos como la Iglesia de Occidente. ¿Por qué estas religiones terminan trastabillando ese mensaje universal de Jesús? Jesús vino a dar un mensaje universal para todo el mundo, es decir, de tal manera Dios, amado Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que todo el que cree tenga ahora una relación espiritual eterna con Dios. Ese mensaje universal ha sido, lo que estamos viendo en la serie es que ha sido trastabillado por las estructuras religiosas. Todas las religiones que se construyeron, que se crearon a partir de Jesús, lo que han hecho es trastabillar esa universalidad de su mensaje. Y hemos visto que lo primero que han hecho las religiones es lo que hemos denominado el monopolio de la intermediación, es decir, en esa nueva relación de Dios con la humanidad, el único, en la mitad que está entre Dios y la humanidad es el Hijo, Jesús. Y lo que han hecho las religiones es también colocarse como cointermediarias de esa relación. Y al ponerse como cointermediarias, lo que comienzan es a regular una cantidad de relaciones, o a regular esa relación entre la humanidad con Dios, entre Dios y la humanidad, entre Dios y su creación, y al regularlas, lo que hacen es que terminan monopolizando esa relación. ¿Por qué? Porque las diferentes religiones, una de otra, pues al regularla, lo que termina es tratando de cuál es la religión que mejor regula esa relación y termina habiendo un monopolio de la intermediación, como una carrera por el monopolio de la intermediación. Y hoy vamos a trabajar el monopolio del templo físico como casa de Dios, el monopolio del templo físico como casa de Dios, es decir, las religiones una vez que se colocan como intermediarias, como cointermediarias, porque el único intermediario es Jesús, comienzan a regular las relaciones entre la humanidad, entre Dios y la humanidad, y lo siguiente que hacen en esa cointermediación, si vamos a dar como un paso a paso, lo siguiente que hacen es monopolizar el templo físico como casa de Dios. En esta segunda parte, lo que vamos a ver es que en esta nueva relación ahora entre Dios y la humanidad, el punto de encuentro entre Dios y la humanidad no es el templo físico, como siempre se ha creído y como siempre las religiones lo han puesto en evidencia, ¿no? Las religiones que se han construido sobre Jesús, sobre la figura de Jesús, todas desde la primera religión hasta la última que se ha construido, todas, absolutamente todas, han mantenido el templo como ese espacio en el que nos encontramos con Dios. Y resulta que en la nueva relación con Dios no es Jesús, no es precisamente lo que se encuentra. Y la primera premisa que trabajamos es en la nueva relación de amor con Dios, de Dios con todo el mundo, porque ahora Dios ama a todo el mundo. Él construye su iglesia sobre cada uno de los creyentes, no especialmente sobre las religiones. Es decir, ahora Dios el Padre, Dios construye la iglesia sobre cada uno de los que creemos en Él. Mateo capítulo 16, vamos a mirar dos contenidos bíblicos aquí. Esto es palabra de Dios, te alabamos Señor. Mateo 16, versículo 18. Está Jesús hablando con todos unos personajes, dialogando, intermediando. Y en el versículo 48, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús muestra, evidencia la esencia, el punto de encuentro en esa relación entre Dios y su humanidad y su creación. El versículo 18 dice, estaba dialogando con Pedro, ¿no? Y él está diciendo que quién soy yo y que es. Y Pedro le dice que es el Mesías, que es el enviado, que es el Hijo del Dios viviente y demás. Y Jesús le dice, en el versículo 18 le dice, bendito eres tú, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Es decir, te ha revelado que yo soy
ahora el intermediario entre Dios y la humanidad. Yo soy el Hijo del Dios viviente. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y mira lo que dice. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, es decir, sobre ti, edificaré mi iglesia. Entonces, lo que encontramos aquí es que en este diálogo entre Jesús y Pedro, Jesús está colocando los cimientos de la iglesia. Lo que está diciendo, cuando le dice a Pedro que sobre ti, que eres la roca, edificaré mi iglesia, está diciendo que ahora es sobre los hombres, sobre los seres humanos, sobre las personas en la que va Dios a edificar su iglesia. Es decir, ahora la iglesia no es un templo físico. Ahora el templo son los seres humanos. Eres tú, Pedro, y son todos los que crean. Y eso es lo interesante de esto. Hechos capítulo 17, versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo, dice aquí el escritor, y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres. Es decir, ahora en la nueva relación de Dios con los seres humanos, que está intermediada por Jesús, por el Hijo, en esa nueva relación, en la que la única intermediación es Jesús, el templo, el punto de encuentro no es un templo físico. Ahora el templo somos los seres humanos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que han hecho las religiones que se han construido sobre la figura de Jesús es mantener el templo físico como la figura clave como casa de Dios. Y eso no es lo que estaba enseñando Jesús en esta nueva relación. Eso no es lo que enseña el Hijo de Dios. Esto lo enseñan las religiones, pero no lo enseña Jesús. Todas las religiones, absolutamente todas, nos siguen convenciendo, predicando, compartiendo, que la casa de Dios es esa catedral, es ese lugar, ese auditorio, es ese templo físico, es la parroquia, es el local en el segundo piso, en el primer piso. Todas las religiones nos dicen, o es el salón del reino, todas las religiones que se han construido sobre Jesús nos siguen diciendo que el templo, que el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad es el templo físico. Y lo que dice Jesús es todo lo contrario. Miren lo que han hecho las religiones que se han construido sobre la figura de Jesús. Por eso nuestra serie es ¿por qué las religiones que se han construido desde la figura de Jesús han trastabillado la universalidad de su mensaje? Lo que hacen las religiones es de alguna forma trastabillar, por no utilizar otra palabra más fuerte, es trastabillar esa relación directa entre Dios y la humanidad. Y lo primero que hacen las religiones, como lo vimos la vez pasada, es colocarse como cointermediarias. Y lo segundo que hacen, o otro asunto que mantienen, es mostrarnos el punto de encuentro, el templo físico, como la casa de Dios. Lo que uno encuentra en Jesús, así como Jesús se fue desestructurando de su religión judía, porque lo que vimos la vez pasada es que Jesús se va desmontando, se va desligando de su religión judía a la vez que la va cumpliendo. ¿Con la intención de qué? Con la intención de que el mensaje de Él, el mensaje del Padre, no esté atado a ninguna religión. Porque en la medida en que esté el mensaje de Jesús, que es un mensaje universal para todos, esté atado a una religión específica y a un templo específico correspondiente a esa religión, ese mensaje no va a ser inclusivo, sino excluyente, que es lo que vemos en las religiones. La segunda sentencia, ahora en esta nueva relación de amor de Dios hacia su creación, la casa de Dios somos nosotros los que hemos creído en su Hijo, el único intermediario entre Dios y la humanidad. La iglesia son las personas creyentes, no las religiones de estas personas. Y eso es súper clave. Ahora la iglesia somos nosotros. Miremos lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el escritor, ahora ustedes se acercan a Jesús,
porque ahora Jesús es el que nos acerca al Padre. No son las religiones las que nos acercan al Padre, es Jesús. El único intermediario entre Dios y la humanidad es Jesús. No son las religiones que se han construido sobre Jesús. Porque en esta nueva relación de Dios y la humanidad, la relación es personal y no está atada o no está determinada o no está condicionada por la religión o por las estructuras religiosas que se han creado desde la figura de Jesús. Ahora ustedes se acercan a Jesús, quien es la piedra viva principal, escuchen, del templo de Dios. Ahora en esta nueva relación, la piedra viva principal del templo de Dios, es decir, de la casa de Dios, es Jesús. Y mira lo que dice el versículo 5. Y ustedes, es decir, usted y yo, los que hemos creído que Jesús es el que Dios nos ama y que la evidencia del amor de Dios es su Hijo. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Escuche bien, porque en esta nueva relación de Dios con la humanidad, el único intermediario es Jesús, el Hijo. Ya no son las religiones, ninguna religión. Por eso el mismo Jesús se desprende de su religión judía, para que no sea la religión judía la que nos lleve a Dios. Pero lo que han hecho los hombres es construir otras religiones de la que Jesús se desprendió para ser cointermediarias en esa relación y poder regular y poder monopolizar esa relación, que es el peligro de esto. Porque Jesús vino a darnos una relación directa con el Padre, una relación directa con Dios, en la que no hay intermediarios sino Él. Y las religiones que se han construido sobre eso lo que han hecho es ponerse como cointermediarias. Y al ponerse como cointermediarias, regulan la relación, y como hay muchas religiones que se han construido, entonces lo que hay es como un juego de monopolio, a ver quién es el que regula mejor esa relación, y termina siendo la religión la importante entre Dios, en esa relación entre Dios y la humanidad, y no Jesús, y no el Hijo de Dios. Y uno de esos puntos de monopolio, de ese juego de monopolio, es quién regula mejor la relación. Está el templo físico. Entonces, mientras en la nueva relación con Dios, Jesús dice, ahora la casa de Dios son ustedes, son el templo espiritual de Dios, son ustedes. Ustedes ahora son las piedras vivas con las que Dios edifica su templo espiritual. Es decir, ahora en la nueva relación, Dios no tiene un templo físico, no hay ni catedrales. Escuche bien, escuche que esto es importante. El punto de encuentro no son ni las catedrales, ni las parroquias, ni los auditorios, ni los locales, ni el salón del reino, ni ningún lugar físico. Ahora el lugar de encuentro somos nosotros. El templo espiritual somos nosotros, las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, somos nosotros. Ahora el templo de Dios es espiritual, pero las religiones, todas las religiones, nos han dicho que el templo la casa de Dios sigue siendo el templo físico, totalmente diferente. Y por eso las religiones han trastabillado la relación entre Dios y la humanidad, porque han seguido con estructuras, con dinámicas que no corresponden a lo que Dios ha determinado para esa relación de amor con todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y en esa nueva relación de Dios, de amor de Dios hacia el mundo, no hay ni religiones, ni hay templos físicos, porque ahora el templo es espiritual y somos nosotros. Tremendo. Y último contenido bíblico, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice aquí el escritor, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ahora las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual, es decir, cuando Jesús comienza a compartir este nuevo tiempo de gracia, del amor de Dios para todo el mundo, lo primero que hace Jesús es desligarse de su religión para que ese mensaje de Dios, que es universal, no esté adscrito a ninguna religión. Y lo segundo que hace Jesús es predicar en cualquier lugar, para que entiendan los demás y para que entendamos todos que ahora
el lugar, el templo físico no es importante, es un lugar más. Porque finalmente ahora el templo, la casa de Dios somos nosotros. Las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual somos nosotros. No son los lugares, ni las parroquias, ni los auditorios, ni los locales, nada, absolutamente nada. Ahora somos nosotros, la casa espiritual de Dios. Entonces el problema es cuando las religiones, todas las religiones, dicen que ahora son, que ellas son las intermediarias o regulan la relación entre Dios y la humanidad. Y la otra es que ellas son las que proponen el templo, el lugar de encuentro. El problema es cuando las religiones dicen bienvenidos a la casa de Dios, sea cualquiera el lugar. Y resulta que la casa de Dios no son los lugares físicos, sean los que sean. Ahora la casa de Dios somos nosotros. Y eso desvirtúa el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque lo hace menos universal. Porque las religiones lo que hacen ahora es cointermedian la relación entre Dios y los seres humanos y mantienen el templo físico como si fuera la casa de Dios, cuando la casa de Dios en esta nueva relación de Dios con la humanidad no son los lugares, sino somos nosotros. Por eso dijo Jesucristo, donde hay uno o dos, dijo Jesús, el Hijo de Dios, donde hay uno o dos en mi nombre, ahí estoy yo. Es decir, cuando usted y yo, que somos las piedras vivas con las cuales Dios construye su templo espiritual, nos reunimos con otros, hablar de Dios, hablar de su Hijo, hablar de la gracia de Dios, ahí ya hacemos iglesia. Porque ahora la iglesia no son lugares físicos, sino somos personas. La iglesia somos personas. Pero las religiones, aunque lo saben y nos dicen lo mismo, igualmente siguen predicando como si ese lugar donde se reúnen todos fuera la casa de Dios. Y por eso todas dicen bienvenidas a la casa de Dios. Y la casa de Dios no son los lugares, ningún lugar que ha sido construido por las religiones, ningún lugar de eso es la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros los que hemos creído en su Hijo. La iglesia son las personas creyentes, no las religiones de estas personas. La iglesia no son las religiones de estas personas. Entonces las diferentes religiones que se han construido sobre la figura de Jesús comienzan a monopolizar la intermediación y comienzan a monopolizar el templo físico como casa de Dios, cuando Jesús destituyó eso. Tremendo. Esto es tremendamente espiritualmente profundo, porque esto es lo que trastabilla la relación con Dios. Jesús vino a hacerla pura y directa, y lo que hacen las religiones es complicar la relación, porque mantienen figuras que ya Dios ha decidido que no hacen parte en esa relación. Así que vaya pensando. Usted y yo hacemos iglesia donde vayamos. Nosotros llevamos a Dios donde vayamos. Nosotros no vamos a un lugar a buscar a Dios. Nosotros llevamos a Dios donde vayamos. Todos los que hemos creído que Dios nos ama y que en evidencia de ese amor, Él dio a su Hijo, Jesús. Y lo que hacen las religiones es complicar la relación. Entonces hay un juego de quién regula mejor la relación. Por eso las religiones trastabillan la universalidad del mensaje de Jesús. Porque no se liberan de lo que Jesús nos liberó, que es de las estructuras religiosas y del templo físico como casa de Dios. Ahora, ¿por qué las religiones mantienen esto? Porque eso es lo que las distingue una de las otras. Porque lo que valida la estructura religiosa, sea cual que sea la que se construyó de primero o sea la que se construyó de último, lo que valida esas estructuras religiosas que se han construido sobre la figura de Jesús, lo que las valida es lo que precisamente Jesús destituyó en esa nueva relación, que es: no hay nadie que interceda entre Dios y los hombres, sino Jesús, sino el Hijo. Y ya no hay templos como lugares de encuentro, templos físicos, porque ahora el templo somos nosotros. Pero cuando las religiones siguen predicando y siguen a usted y a mí diciéndonos que esta es la casa de Dios, este lugar es la casa de Dios, sea cual sea, de cualquier religión, este lugar es la casa de Dios, lo que hacen es, de una u otra manera, de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, es impedir que la relación entre Dios y los seres humanos sea directa, sea personal.
¿Por qué las religiones que se han construido desde la figura de Jesús han trastabillado la universalidad de su mensaje? Porque se han puesto ella como las claves en la relación, las importantes en la relación entre Dios y la humanidad. Y resulta que no es ninguna religión, es Jesús. Y no es ningún templo el que habita a Dios. No es ningún templo hecho por hombres, como leímos en Hechos capítulo 17, versículo 24. Dios, que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Ahora vive en templo hecho por Él. Ahora vive en nosotros. Entonces las religiones al monopolizar el templo como casa de Dios, monopolizan la relación entre Dios y nosotros. Y al monopolizarla, ese mensaje universal de Dios se vuelve cada vez más excluyente, porque entonces solamente es a través de esa religión y a través de este templo físico propio de esta religión en el que los seres humanos pueden acercarse a Dios. Y no es así. Lo que dice Jesús es todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que nuestras religiones nos dicen, nos predican y nos han seguido manteniendo en esa exclusión, porque sin querer lo que hacemos es que excluimos. Cuando predicamos a Jesús desde una religión propia, con un templo físico propio de esa religión, lo que hacemos es que excluimos a las personas que no quieran hacerlo desde ahí. Por eso Jesús se desestructuró de su religión, se desligó de su religión judía para que el mensaje fuera universal. Y por eso Jesús quitó el templo físico para que la relación fuera directa con Dios. Tremendo. Totalmente diferente a lo que nos dicen nuestras religiones. Así que invitado usted y yo para que tengamos una relación directa con Dios, sin religiones y sin templo físico, porque el intermediario entre Dios y los seres humanos es Jesús. Y el punto de encuentro entre Dios y nosotros somos nosotros ahí. Ahora nosotros somos el templo, somos la casa de Dios, la casa espiritual de Dios. Esto hace que nuestra relación con Dios sea perfecta. Allí es donde se encuentra el vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Y cuando tenemos un vínculo perfecto entre Dios y nosotros, pues también logramos un vínculo perfecto entre nosotros y los otros. Esto fue todo por hoy. Chao y nos vemos en el cielo.